Desde que éramos niños, Mateo no era de los que se quejaban o peleaban. Él simplemente te miraba con esos ojos color ceniza, vacíos de cualquier chispa humana, y sentías que el aire se escapaba de la habitación. Tras la muerte de nuestros padres, en aquel accidente del que nunca se volvió a hablar, nos mudamos a una vieja casona en las afueras de Xochimilco, justo donde los canales se vuelven estrechos y el agua parece estancada desde hace siglos. Mateo se volvió aún más hermético. Pasaba las noches sentado en el muelle de madera podrida del jardín, mirando fijamente la neblina, sin parpadear, con una calma que me revolvía las tripas. Lo peor no era su silencio, sino lo que hacía mientras callaba. A veces lo encontraba en el sótano, afilando cuchillos de carnicero con una piedra de afilar rústica. El sonido era un shhh constante que me perseguía hasta en mis sueños. Cuando le preguntaba qué hacía, solo me señalaba el canal con un dedo largo y pálido. Yo sabía que algo andaba mal, pero la sangre es un lazo que te amarra, incluso cuando el nudo te está asfixiando. Todo estalló una noche de octubre, de esas donde la humedad se te pega a la ropa como una segunda piel. Me despertó un sonido que no pertenecía a la casa. No era el crujido de la madera, ni el viento entre los ahuehuetes. Era un lamento que parecía venir de las entrañas mismas del lodo. Un ay, ay, tan agudo y cargado de una desesperación tan física que sentí que los oídos me iban a estallar. Me asomé por la ventana y vi a Mateo. Estaba de pie en el muelle, pero no estaba solo. Frente a él, emergiendo del agua negra, había una figura. No era la mujer de blanco de los cuentos. Era una masa encorvada, envuelta en harapos grises que chorreaban un líquido espeso, parecido al aceite quemado. Su rostro estaba oculto por una maraña de cabello húmedo que parecía estar vivo, moviéndose como serpientes lentas. La Llorona. Él la sostenía de las manos, o de lo que quedaba de ellas, con una familiaridad que me hizo vomitar bilis en la alfombra. Ya casi, madre, escuché susurrar a Mateo. Fue la primera vez que hablaba en meses, y su voz sonaba como si hubiera estado tragando arena. Me bajé las escaleras, intentando no hacer ruido, pero Mateo tiene un oído sobrenatural. Antes de que pudiera llegar a la puerta trasera, sentí un golpe seco en la nuca. La oscuridad me tragó de golpe. Cuando desperté, estaba atado a una silla en el sótano. El olor a pescado podrido y azufre era insoportable. Mateo estaba frente a mí, con el torso desnudo, cubierto de cicatrices que formaban patrones extraños, como mapas de ríos. En sus manos tenía uno de esos cuchillos que tanto tiempo pasó afilando. A su lado, la entidad estaba sentada en el suelo, meciéndose rítmicamente, emitiendo ese gemido que ahora, de cerca, sonaba como el burbujeo de una herida abierta. «No me mires así, Luis», dijo Mateo, acercándome el filo a la mejilla. «Ella no es un fantasma, es una herencia». Me explicó una verdad retorcida que nuestra familia había ocultado por generaciones. Nuestra madre no murió en un accidente. Ella ascendió al canal. Resulta que en nuestro linaje, una mujer de cada generación debe convertirse en el receptáculo del dolor del pueblo. Una especie de pararrayos espiritual que absorbe las tragedias para que la tierra siga siendo fértil. Pero esta vez, el ciclo se había roto. Nuestra madre no había querido entregar el relevo, y la entidad estaba muriendo de hambre de agonía. Ella necesita carne de su propia sangre para estabilizarse, continuó Mateo, y vi cómo sus ojos se llenaban de un brillo fanático. Yo soy muy callado, Luis, porque paso todo el día escuchando sus gritos en mi cabeza.
Ella me pide que la libere, y para eso necesito tu voz. Mateo me agarró de la mandíbula con una fuerza inhumana y me obligó a abrir la boca. Sentí el metal frío del cuchillo entrar en contacto con mi lengua. El pánico fue total. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado. La Llorona se acercó, arrastrándose como un insecto gigante, y puso sus manos heladas sobre mi pecho. Su piel se sentía como cuero mojado y viejo. El llanto tiene que ser auténtico, dijo mi hermano, y con un movimiento rápido y violento, hizo un corte profundo en mi pierna. El dolor fue un estallido blanco. Grité con todas mis fuerzas, un alarido de puro horror que resonó en las paredes de piedra del sótano. La entidad pareció absorber el sonido. Vi cómo su cuerpo se inflaba, cómo sus harapos se volvían más blancos, y su cabello recuperaba un brillo oscuro. Ella no buscaba a sus hijos. Ella buscaba a alguien como yo, para liberarla. Buscaba el sonido del sufrimiento puro para alimentar su existencia eterna. Mateo no se detuvo ahí. Empezó a cortarme de forma sistemática, pequeños tajos en los brazos, en los hombros, mientras me susurraba que era por un bien mayor. La Llorona se alimentaba de cada uno de mis alaridos. Fue un momento de una violencia incómoda, asquerosa. La sangre caliente salpicaba el suelo, mientras la criatura emitía un ronroneo vibrante, que hacía que mis huesos dolieran. «Basta, Mateo, mátame ya», logré articular entre sollozos. «No puedo matarte, Luis», respondió él, limpiando la sangre del cuchillo en su pantalón. «Si mueres, el dolor se acaba, y ella necesita un suministro constante». Aquí es donde todo cambió. Mateo se acercó a la Llorona y le entregó el cuchillo. Yo esperaba que ella terminara el trabajo, pero la entidad se giró hacia Mateo. En un movimiento que me dejó mudo, ella le clavó el cuchillo en la garganta a mi hermano. Mateo no puso resistencia, simplemente cerró los ojos, y se dejó caer mientras la sangre brotaba a borbotones, empapando a la criatura. La Llorona se quitó el velo de cabello, y vi su rostro por primera vez. Era mi madre, pero no como la recordaba. Sus facciones estaban deformadas, su piel era transparente, y por sus venas corría agua negra. Me miró con una tristeza infinita, y con sus manos ensangrentadas, cortó mis ataduras. «Corre», dijo su voz en mi mente, una voz que sonaba a 1000 años de soledad. Salí del sótano como pude, arrastrando la pierna herida, dejando un rastro de sangre por toda la casa. Escuché un último alarido de Mateo, un sonido de agonía que fue cortado en seco por el chapoteo del agua. Llegué al muelle y me lancé a la lancha, arrancando el motor con la fuerza de la desesperación. Mientras me alejaba por el canal, miré hacia atrás. La casa estaba en silencio absoluto. Pero entonces lo vi. Mateo estaba de pie en el muelle, ocupando el lugar que antes tenía mi madre. Su garganta estaba abierta, pero no se estaba muriendo. Estaba cambiando. Su piel se volvía gris, y su cabello empezaba a crecer de forma antinatural. El giro final fue entender que el relevo no era solo para las mujeres. Mateo me había sacrificado a mí, para alimentar a nuestra madre, por última vez. Pero al hacerlo, él se había ofrecido como el nuevo receptáculo. El silencio de Mateo no era por timidez. Era una preparación para su nueva vida como el primer llorón de la familia. Ahora vivo en la ciudad, rodeado de ruido constante, para no escuchar mis propios pensamientos. Pero cada vez que llueve, el agua que sale de los grifos tiene un ligero tinte rojizo, y escucho un raspado rítmico en la puerta de mi departamento. No es ella, es Mateo. Viene a reclamar la voz que
que le di en el sótano, porque en el canal el silencio es eterno, y él necesita a alguien que siga gritando por él. Relato número 2. Yo llegué a San Judas de las Salinas, buscando a mi hermana, Sofía, que se había ido 3 meses atrás con un grupo de sanación espiritual. Lo que encontré fue una comunidad de mujeres, con la mirada vacía y las manos llenas de costras, que caminaban descalzas por el lodo de la ribera, como si no sintieran el frío que te cala hasta los huesos. Desde que puse un pie en la plaza principal, sentí que los ojos de las ancianas me perforaban la espalda. No había hombres, ni uno solo. El silencio era tan espeso que podías escucharlo vibrar en tus oídos, interrumpido únicamente por el goteo constante de las fuentes, que nunca se apagaban. Me instalé en una posada que olía a incienso barato y a humedad. Y esa misma noche, el misterio se empezó a desmoronar de la peor forma posible. Escuché un coro. No era un canto de iglesia. Era un lamento coordinado, rítmico, que subía desde el río. ¡Ay! ¡Ay! Cientos de voces femeninas, fundidas en un solo grito que parecía arrancar la corteza de los árboles. Me asomé por la ventana y vi una procesión de antorchas dirigiéndose hacia el cauce del río seco. En medio de ellas, rodeada por mujeres vestidas de un luto riguroso, iba Sofía. Estaba pálida, con el cabello enmarañado y los ojos vendados con una tela negra que goteaba un líquido oscuro. Bajé las escaleras saltando de 3 en 3, con una navaja suiza en el bolsillo y el corazón martillando mi pecho, como si quisiera escapar de mi caja torácica. Me escabullí entre los matorrales de la orilla, espinas de mezquite desgarrándome los brazos, hasta que llegué a una hondonada natural, donde el río hacía una curva cerrada. Lo que vi me revolvió el estómago. No era una secta común, era un aquelarre de despojo. Las mujeres estaban formando un círculo alrededor de una figura que no era humana. En el centro, emergiendo de un charco de lodo hirviente, estaba ella. Pero olvídate de la mujer elegante de los cuentos coloniales. Esta cosa era una masa de tendones expuestos y piel translúcida, con brazos tan largos que sus dedos tocaban el suelo mientras permanecía encorvada. No tenía boca. En su lugar tenía una grieta vertical que subía desde el pecho hasta la frente. Una herida abierta que siseaba con cada exhalación. Madre de los ahogados, acepta el vacío, susurró una anciana, la líder del grupo, mientras le entregaba un cuenco lleno de algo que parecía carne picada y dientes. La criatura no comió. La grieta en su cuerpo se expandió y empezó a succionar el aire, creando un vacío que me hizo sangrar los oídos. Fue entonces cuando las mujeres empezaron a ser violentas entre ellas. No era una pelea, era un ritual de automutilación. Se arrancaban mechones de cabello, se arañaban la cara hasta quedar en carne viva, y depositaban esa sangre y ese dolor en el charco central. Grité, perdiendo la cordura, al ver que la anciana le acercaba una daga de obsidiana al cuello a mi hermana. El aquelarre se detuvo en seco. 100 cabezas giraron hacia mi posición, con una sincronía mecánica que me paralizó. La llorona emitió un sonido que no fue un llanto, fue una carcajada seca, como el choque de piedras de molino. Se desplazó hacia mí con una velocidad que el ojo humano no puede procesar. En un segundo estaba a 1 metro, y su olor a agua estancada y flores podridas me hizo vomitar bilis de inmediato. Me tomó del cuello con una fuerza que me levantó del suelo. Sus dedos estaban helados, pero me quemaban la piel como si fueran nitrógeno líquido.
Sentí cómo mis vértebras crujían, pero no me mató. Me acercó a su grieta central y vi lo que había dentro. No eran órganos, eran miles de pequeños rostros humanos, diminutos, que gritaban en silencio. No los de ella, sino los de todas las mujeres del pueblo que habían sido sacrificados a lo largo de los siglos para mantener a la entidad saciada. Él tiene la semilla del ruido, dijo la anciana, acercándose a nosotros. Ella no quiere sangre de mujer hoy, quiere el origen del llanto. Me arrojaron al centro del círculo, sobre el fango caliente. 2 mujeres me sujetaron los brazos, mientras otra me pisaba las piernas, con una fuerza brutal. Sentí el crujido de mi fémur izquierdo. El dolor fue un rayo blanco que me nubló la vista y me arrancó un alarido que se perdió en la noche. La anciana se arrodilló sobre mi pecho, sacando un pequeño frasco que contenía larvas grises. La llorona no nace, se construye, me susurró al oído, y su aliento olía a tierra de cementerio. Ella es la suma de toda la angustia de este pueblo, y tú vas a ser su nueva voz. Aquí es donde el relato toma un giro que nunca vi venir. Pensé que me iban a matar para alimentar a la bestia, pero el ritual era mucho más perverso. La anciana no me cortó la garganta, me obligó a tragarme las larvas. Sentí cómo bajaban por mi esófago, quemando, moviéndose, instalándose en mis pulmones. En ese momento, la llorona se desintegró. Literalmente se deshizo en un charco de lodo negro que se filtró en la tierra. Las mujeres del aquelarre cayeron de rodillas, pero no ante la criatura, sino ante mí. El ciclo se ha cerrado, dijo Sofía, quitándose la venda de los ojos. Sus pupilas habían desaparecido. Ahora sus ojos eran 2 cuencas de agua clara. Ya no necesitamos a la madre. Ahora tenemos al padre del silencio. Entendí la verdad absoluta de San Judas de las Salinas. El aquelarre no adoraba a la llorona. La usaban como una prisión para el dolor que ellas mismas no querían cargar. Pero la entidad se estaba volviendo demasiado poderosa, demasiado difícil de controlar. Necesitaban un ancla nueva, un hombre que pudiera contener esa energía destructiva sin consumirse de inmediato. El dolor en mi pecho se volvió insoportable. Sentí que mis pulmones se llenaban de agua, pero no me ahogaba. Podía respirar el líquido. Mi piel empezó a endurecerse, adquiriendo ese tono grisáceo de los cadáveres sumergidos. Mis uñas se cayeron, dejando paso a esas garras de hueso astillado que había visto en la criatura. Lo más violento no fue la transformación física, sino la mental. De repente, escuché todos los secretos del pueblo. Escuché cada infidelidad, cada golpe, cada abandono, cada niño que fue perdido en el río. Todo ese odio y esa tristeza fluyeron hacia mí como una catarata de mierda. Mi identidad se borró. Ya no era Héctor buscando a su hermana. Era el receptáculo. Sofía se acercó a mí y me acarició la mejilla con una frialdad que me rompió lo poco que quedaba de mi corazón. Gracias, hermano. Ahora somos libres. Puedes quedarte con el río. Es todo tuyo. Las mujeres se levantaron y se marcharon en silencio hacia el pueblo, dejándome solo en la hondonada. Intenté gritarles que regresaran, que no me dejaran así, pero de mi boca ya no salían palabras. Solo salió ese lamento largo, agudo y húmedo que ahora reconozco como mi propia respiración. ¡Ay! ¡Ay! El final de esta historia es que no hay escape. Ahora vivo en el lecho del río seco. Mi cuerpo es una estructura de lodo y rencor. No soy un fantasma. Soy una máquina biológica de procesar sufrimiento. La gente del pueblo viene de noche a dejarme sus penas en frascos, y yo me las trago para que ellas puedan seguir viviendo sus vidas normales en la superficie.
Si alguna vez pasas por un pueblo donde no haya hombres y el agua de las fuentes sepa a lágrimas, no te bajes del auto. Porque yo sigo aquí abajo, bajo el puente, esperando que alguien nuevo llegue con la curiosidad suficiente para meterse en el río. Tengo mucho espacio libre en mi pecho para nuevos rostros, y tus gritos sonarían perfectos en mi coro de agonía. Relato número 3. Hay una línea muy delgada entre el amor y la psicosis, y yo la crucé corriendo, sin frenos y con los ojos cerrados. Todo el mundo tiene un crush, ¿no? Alguien que te gusta, que sigues en Instagram, que revisas si subió una historia. Pero lo mío con Julián era distinto. No era curiosidad, era una necesidad biológica. Sentía que si no sabía dónde estaba, qué comía o con quién hablaba, mis pulmones simplemente dejarían de funcionar. Por eso, cuando me enteré de que se iba a pasar el fin de semana a una cabaña aislada cerca de los canales de Xochimilco para conectar con la naturaleza, no lo dudé. Metí una linterna, cinta aislante, mi cámara y un cuchillo de cocina en la mochila. No iba a dejarnos solo. Llegué a la zona de los embarcaderos cuando el sol ya se estaba ocultando, dejando un rastro naranja que parecía una herida abierta en el cielo. El ambiente en los canales de noche es asqueroso. El agua huele a podrido, a cosas que se quedaron atrapadas bajo el lodo hace décadas. Alquilé una lancha pequeña a un viejo que ni siquiera me miró a la cara. Solo me cobró y señaló hacia la oscuridad de los canales secundarios. Navegué en silencio, guiándome por el GPS que había instalado en el auto de Julián días antes. Sí, le puse un rastreador. Si vas a juzgarme, mejor deja de escuchar, porque esto se pone mucho más oscuro. La cabaña de Julián era una construcción de madera vieja, levantada sobre pilotes que parecían dedos esqueléticos hundiéndose en el fango. Apagué el motor de mi lancha metros antes, y me acerqué remando. Mi corazón martillaba contra mi pecho, pero no de miedo, sino de una excitación enferma. Quería verlo dormir, quería tocar su ropa mientras él no se daba cuenta. Me subí al muelle con cuidado. La madera crujía, quejándose bajo mi peso. Me acerqué a la ventana y ahí estaba él. Julián estaba de espaldas, sentado frente a una chimenea apagada, pero había algo raro. No se movía. Ni siquiera parecía estar respirando. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera rezando o llorando. De repente, un sonido rompió el silencio del canal. No fue un grito, fue un lamento largo, agudo, que parecía venir de debajo del agua. ¡Ay! Se me heló la sangre. Todos conocemos la leyenda de La Llorona, pero en la ciudad suena a cuento de abuela. Ahí, en medio del pantano y la niebla, sonaba a una sentencia de muerte. Pero lo más perturbador no fue el sonido, fue la reacción de Julián. Se levantó lentamente, como un títere movido por hilos invisibles, y caminó hacia la puerta. Yo me escondí detrás de unos matorrales espinosos que me desgarraron la piel de los brazos, pero no solté ni un gemido. Julián abrió la puerta y salió al muelle. Tenía los ojos completamente blancos. Las pupilas habían desaparecido. «Ya estoy aquí», susurró él, con una voz que no era la suya. De la bruma del canal emergió una figura. No era una mujer hermosa con velo. Era una masa de carne grisácea, vestida con harapos que goteaban un líquido espeso y negro. Tenía el cabello pegado al cráneo, y los dedos terminaban en uñas rotas y filosas. Se acercó a Julián y con una delicadeza que me dio náuseas, le acarició el cuello.
Yo estaba hirviendo de celos. ¿Pueden creerlo? En lugar de salir corriendo por mi vida, sentí una rabia asesina. ¿Por qué esa cosa estaba tocando lo que me pertenecía? Saqué el cuchillo de mi mochila. Mi mente se quebró en ese instante. No iba a dejar que un espíritu mugriento se llevara a mi Julián. Salí de mi escondite gritando como una loca. Julián ni siquiera se inmutó, pero la entidad giró su cabeza 180 grados. No tenía ojos, solo dos cuencas llenas de larvas que caían rítmicamente al suelo de madera. El olor a podrido se volvió insoportable, como si me hubieran metido la cabeza en una fosa séptica. Bramé, lanzándome con el cuchillo. Le clavé el metal en lo que debería ser el hombro. No hubo sangre, solo un siseo de gas fétido. La Llorona me lanzó una mirada de desprecio, y con un movimiento rápido me golpeó en el estómago. Caí al suelo, perdiendo el aire, mientras veía cómo ella envolvía a Julián con sus brazos largos. Pero entonces ocurrió el giro que no esperaba. Julián no era una víctima. Él la abrazó de vuelta. Sus dedos se enterraron en la carne podrida de la aparición, y con una fuerza brutal empezó a arrancarle pedazos de tela y piel. Julián abrió la boca de una forma antinatural, desencajando la mandíbula, y empezó a succionar el aire frío que rodeaba a la entidad. «Gracias por traerla, mami», dijo Julián, mirándome de reojo con una sonrisa que me paralizó el alma. Mi crush, el chico perfecto de la universidad, no estaba siendo poseído. Él era algo mucho peor. Julián pertenecía a una estirpe de devoradores, seres que se alimentan de la energía de los remanentes trágicos. Él no había ido a la cabaña a conectar con la naturaleza. Había ido a pescar. Y la Llorona, con todo su dolor milenario, era el banquete principal. Me quedé allí, tirada, viendo cómo Julián despedazaba al espectro. Los lamentos de la Llorona se volvieron chillidos de puro terror. Ella, que había asustado a generaciones, ahora estaba siendo devorada por un psicópata con cara de modelo. Julián le arrancó la mandíbula al espíritu y se la tragó entera, sus ojos volviendo poco a poco a su color café normal, brillando con una energía nueva. Se acercó a mí mientras yo retrocedía arrastrándome por el muelle, con el pantalón mojado por el miedo y el agua del canal. Me tomó de la barbilla con sus manos calientes manchadas de esa brea negra. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en seguirme hasta aquí, Laura, me dijo en un tono casual, como si estuviéramos en la cafetería. Tu obsesión es deliciosa, es tan nutritiva, pero hoy ya estoy lleno. Me levantó del suelo y me dio un beso frío, con sabor a tumba y a lodo. El asco y la fascinación se mezclaron en mi pecho. Me empujó suavemente hacia mi lancha. Vete a casa. Mañana paso por ti para ir a clase. Y ni se te ocurra faltar. Me encanta cuando me miras desde el fondo del salón. Me das mucha hambre. Remé de regreso como un autómata. El sol empezaba a salir, pero yo sentía que vivía en una noche eterna. Llegué a mi casa, me bañé 3 veces para quitarme el olor a muerte, pero el sabor de su boca no se iba. Ahora estoy aquí, sentada en la primera fila de la clase de historia, mirando la nuca de Julián. Se acomoda el cuello de la camisa, y puedo ver una pequeña mancha negra que se desvanece en su piel. Lo amo más que antes, porque ahora sé que no somos tan diferentes. Él devora leyendas, y yo estoy dispuesta a convertirme en una con tal de que nunca deje de alimentarse de mí. La Llorona ya no grita en los canales de Xochimilco. Ahora grita dentro de Julián, y yo soy la única que puede escucharla cuando lo abrazo por la espalda. El verdadero terror no es que un fantasma te atrape, es descubrir que el monstruo que amas
es mucho más hambriento que cualquier leyenda. Relato número 4. Todo empezó hace 3 semanas. Yo suelo salir a correr por el Parque de los Venados a eso de las 11 de la noche. Me gusta la soledad, el aire frío y esa sensación de que la ciudad se apaga. Pero esa noche, entre el crujido de las hojas secas y el zumbido de las lámparas de vapor de sodio, vi algo que no cuadraba. En el sector más denso, donde los fresnos y los eucaliptos se amontonan formando una pared de sombras, había una mujer. No estaba caminando, ni estirando, ni paseando a un perro. Estaba de pie, rígida como un poste, mirando fijamente hacia el tronco de un árbol. Llevaba un vestido grisáceo, de esos que parecen de otra época, pero lo que me revolvió el estómago fue su postura. Tenía el cuello inclinado en un ángulo imposible, como si alguien le hubiera roto las vértebras, y la cabeza se sostuviera por puro milagro. Me detuve en seco. El corazón me martilleaba en los oídos. Pensé que era una indigente, o alguien sufriendo un brote psicótico. ¿Se encuentra bien?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque por dentro quería salir disparado. La mujer no respondió, pero empezó a emitir un sonido. No era un llanto, era un silbido húmedo, como si estuviera tratando de inhalar a través de una garganta llena de sangre. Sss. Fue un susurro que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Me di la vuelta y corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y llegué a la seguridad de los semáforos. Me convencí de que había sido una mala pasada de la luz. Pero al día siguiente, cuando regresé a mi departamento, la vi de nuevo, no en el parque, sino en el patio interno de mi edificio, asomada entre las ramas de un pino viejo. Pude ver sus manos. Eran dedos larguísimos, terminados en uñas que parecían astillas de madera podrida, rascando la corteza del árbol con una parsimonia desesperante. Entré a mi casa bajo llave y me serví un tequila doble. No soy de los que creen en aparecidos, pero esa figura me estaba drenando la cordura. Busqué en internet, hablé con vecinos. Una anciana del 3er piso, que siempre huele a alcanfor y naftalina, me soltó la bomba sin anestesia mientras esperábamos el elevador. «Esa es la que se quedó en el follaje», dijo con una voz quebrada. «La Llorona no siempre busca agua, joven. A veces busca madera para esconderse, porque el agua ya no puede lavar lo que hizo». Me explicó que en este barrio, hace décadas, una mujer había enloquecido, y en lugar de ahogar a sus hijos, los había enterrado vivos bajo las raíces de los árboles del parque, para que crecieran con la tierra. Ella se ahorcó en un fresno días después, pero dicen que su alma se quedó atrapada en la savia, moviéndose de árbol en árbol, buscando un cuerpo que no sea de madera. Pasaron 3 días de asedio silencioso. Cada vez que miraba por la ventana, ella estaba ahí, 1 metro más cerca. Ya no estaba entre los árboles. Estaba apoyada en la pared del edificio, justo debajo de mi balcón. El olor que subía era nauseabundo, una mezcla de tierra mojada, resina pegajosa y carne en descomposición. La noche del jueves, la tensión explotó. Escuché un golpe seco en el cristal de mi habitación. Me levanté, armado con un bat de béisbol, sudando frío. Al descorrer la cortina, me encontré con su rostro pegado al vidrio. No tenía ojos, solo 2 cuencas chorreando un líquido espeso y oscuro, que recordaba al aceite de motor. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes negros y astillados. El lamento vibró en el vidrio, haciendo que mis dientes dolieran. Me alejé tambaleándome, pero el sonido no venía de afuera, venía del pasillo. La puerta de entrada, que yo recordaba haber cerrado con doble llave, se abrió lentamente. El chirrido de las bisagras
sonó como un grito agónico. Entró un aire gélido que apagó la luz de la sala. En la penumbra, vi cómo las sombras de los árboles de afuera se proyectaban en las paredes. Pero las sombras cobraban vida, extendiéndose como tentáculos de brea. Ella entró. Caminaba con un crujido constante, como si cada paso rompiera ramas secas dentro de sus piernas. Se acercó a la mesa del comedor, y con una violencia repentina tomó un florero de cerámica y lo estrelló contra el suelo. Luego me miró. Bueno, orientó sus cuencas vacías hacia mí. «Tengo frío», dijo. Era el sonido del viento chocando contra las hojas en una tormenta. Me lanzó contra la pared con una fuerza física real. Nada de trucos espectrales. Sentí como mis costillas crujían. Me tomó del cuello y sus dedos se enterraron en mi piel. La sensación era horrible. Estaban helados y pegajosos, como si estuviera siendo estrangulado por raíces vivas. Me arrastró hacia el balcón. Yo pataleaba, golpeaba sus brazos de cuero seco, pero era como pegarle a un tronco de encino. «Mis hijos tienen hambre de sol», susurró ella, acercando su rostro al mío. Pude oler su aliento. Era tierra fresca, pura tierra de cementerio. Me sacó al balcón. Pensé que me iba a tirar al vacío, que ese sería mi fin. Estábamos a 5 pisos de altura. Ella me sostuvo sobre el barandal, pero no me soltó. Empezó a regurgitar algo sobre mi pecho. Era una semilla negra, del tamaño de un puño, palpitando con una luz violácea enfermiza. La semilla se pegó a mi piel y empezó a hundirse, quemando como ácido. El dolor era insoportable. Un incendio líquido recorriendo mis venas. «Tú serás el bosque», sentenció. Y aquí viene lo que nadie te cuenta en las leyendas de terror. Ella no desapareció, ni me mató. Simplemente soltó mi cuello y saltó al vacío. Pero antes de tocar el suelo, se deshizo en 1000 pétalos grises que el viento se llevó. Me quedé ahí, jadeando, con la semilla hundida bajo mi esternón. Pasaron las horas. Pensé que el peligro había pasado, que era solo una marca, una cicatriz extraña. Pero esta mañana, cuando desperté, no podía mover los pies. Me miré al espejo y solté un grito que se quedó atascado en mi garganta. Ahora reseca. Mis pies ya no tienen dedos. Se han convertido en raíces gruesas que se han hundido profundamente en el suelo del departamento, atravesando el concreto y el acero. Mis brazos tienen un color verdoso y mi piel se está volviendo dura, rugosa, como corteza de eucalipto. No me estoy muriendo. Me estoy transformando. Puedo sentirlo. Puedo sentir a los otros árboles del parque. Puedo sentir su dolor, su sed y su odio. La Llorona no busca a sus hijos entre la gente, los siembra. Cada árbol viejo de ese parque fue una vez alguien como yo. Alguien que miró demasiado tiempo hacia las sombras. Ahora entiendo por qué la gente del barrio no se acerca a los árboles de noche. No es por el miedo a los asaltos. Es porque nosotros tenemos hambre. Siento cómo mis dedos se alargan, buscando la ventana, buscando la luz, pero sobre todo, buscando a alguien que pase corriendo a las 11 de la noche. Mi voz está cambiando. Ya no puedo hablar. Solo puedo emitir ese silbido húmedo. La transformación está casi completa. Pronto, mi conciencia se perderá en la red de raíces de la ciudad. Pero antes de que eso pase, te veo a ti, que estás escuchando esto. Te veo desde mi balcón, mientras pasas por la acera. Me ves como un adorno verde, como una planta descuidada. Pero mírame bien la próxima vez que el viento sople. Ese crujido de las ramas no es el clima. Soy yo,
tratando de decirte que la tierra tiene mucha sed. Relato número 5. No sé si han sentido alguna vez esa vibración en el aire, como si el oxígeno se volviera estático justo antes de una tragedia. Mi familia no se reunía por amor, se reunía por pura inercia, y por el miedo que le teníamos a la matriarca, mi tía abuela Consuelo. Ella decía que las tradiciones son las cadenas que evitan que el alma se flote hacia el infierno. Y esa noche, la cena de aniversario de la muerte de mi abuelo, el menú incluía algo que no estaba en las recetas. Llegué tarde, como siempre. El camino hacia la hacienda estaba envuelto en una niebla tan espesa que parecía que el auto avanzaba a través de algodón mojado. Al entrar, el olor me golpeó de inmediato. No era el aroma estofado de res que recordaba. Era algo dulzón, penetrante, con un trasfondo de vinagre y humedad. «Siéntate, muchacho, ya casi servimos», dijo Consuelo desde la cabecera. Sus manos estaban amarillentas, arrugadas como pergaminos viejos, y no paraba de juguetear con un rosario de madera cuyas cuentas hacían un sonido seco al chocar. Clac, clac, clac. Mis primos estaban sentados, rígidos, con la mirada perdida en sus platos vacíos. Nadie hablaba. El silencio en esa mesa no era respeto, era puro pavor. De repente, un sonido rompió la calma. Venía de la cocina, pero no era el ruido de ollas. Era un llanto, pero un llanto extraño, sofocado, como si alguien estuviera tratando de gritar debajo de una tina de agua. Glug, ay, glug. ¿Quién está en la cocina, tía?, pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorrió la columna. Una invitada que nos ayuda con el servicio, respondió ella sin mirarme. No seas impertinente y agradece que hoy comeremos carne fresca. Consuelo hizo una señal y la puerta de la cocina se abrió. No salió una mesera, salió una figura encorvada, envuelta en un manto que parecía hecho de jirones de gasa podrida. Sus pies estaban descalzos, hinchados y cubiertos de un lodo grisáceo que dejaba huellas húmedas en el piso de madera. Llevaba una sopera de plata entre las manos, pero sus dedos, Dios, sus dedos eran puro hueso, sin uñas, simplemente terminaciones filosas que rascaban el metal. Lo más aterrador fue el sonido que emitía al caminar. No respiraba, succionaba el aire. Cada vez que soltaba ese lamento, el agua de los vasos en la mesa empezaba a vibrar, creando pequeñas ondas concéntricas. La Llorona no estaba en el río, estaba sirviendo nuestra cena. Consuelo le quitó la tapa a la sopera. El vapor que salió olía a estanque, a flores muertas y a algo metálico. La tía tomó el cucharón y empezó a servir una especie de caldo oscuro, lleno de hebras de carne blanca, que parecían jirones de ropa. «Coman», ordenó Consuelo, «es el tributo. Ella nos da su dolor, y nosotros le damos nuestra sangre. Es un trato viejo, de cuando tu abuelo aún caminaba por aquí». Vi a mi primo menor, un chico de apenas 18 años, llevarse la cuchara a la boca temblando. En cuanto el caldo tocó su lengua, sus ojos se pusieron rojos, literalmente estallaron los capilares, y empezó a llorar lágrimas de un líquido negro y espeso. No gritó, no pudo. Su garganta se cerró con un sonido de succión. Yo me puse de pie, tirando la silla hacia atrás. «Esto es una locura, tía, estás matándolos», grité, buscando la salida. Pero la entidad, esa cosa que todos llamamos la Llorona, se movió con una velocidad que el ojo no pudo seguir. En un parpadeo estaba frente a mí. Su rostro no tenía piel, era una máscara de cartílago húmedo, y venas azules que palpitaban. Me sopló en la cara, y el frío fue tan intenso que sentí que mis pulmones se cristalizaban. El olor a agua podrida me llenó la boca,
haciéndome vomitar una bilis amarga sobre el mantel blanco. «Siéntate», repitió Consuelo, con una voz que ya no era humana. «Ella no viene por los niños de otros, viene por los nuestros, porque nosotros la creamos. Aquí es donde la historia se tuerce y la realidad se vuelve un nudo de tripas. Mi tía abuela no estaba adorando a un espíritu, ella estaba cultivándola. Me obligaron a mirar hacia la cocina, donde a través de la puerta entreabierta vi algo que me hizo perder la razón por un momento. No era un espíritu del folclore, era una mujer real, encadenada a una pileta de piedra que siempre estaba desbordándose de agua. Tenía la boca cosida con alambre de cobre y le habían arrancado los párpados. Cada vez que ella intentaba gritar, el sonido que salía por sus fosas nasales y la herida de su boca era el lamento que todos conocíamos. La Llorona de mi familia era un experimento de brujería y canibalismo. Consuelo usaba el dolor de esa mujer para destilar una esencia que, según ella, les daba longevidad y poder. La carne en la sopa era de la propia mujer, que se regeneraba de forma antinatural gracias a los rituales de la tía. «Hoy te toca a ti heredar la receta, sobrino», dijo Consuelo, levantando un cuchillo de plata. «Alguien tiene que encargarse de mantenerla viva cuando yo no esté. Alguien tiene que seguir alimentándola con nuestro miedo». Consuelo se acercó a mí y me hizo un corte profundo en la palma de la mano. Dejó que mi sangre cayera directamente en el plato de la entidad. La criatura se abalanzó sobre el plato, lamiendo la cerámica con una lengua bífida y gris. Fue un momento de una violencia visual asquerosa, ver a ese mito reducido a un animal hambriento y torturado. En un arranque de adrenalina pura, aproveché que Consuelo estaba distraída con su ritual y le clavé el tenedor de carne en el cuello. No fue un acto heroico, fue un acto de desesperación animal. La sangre de la vieja saltó sobre la sopa y ella cayó sobre la mesa, convulsionando mientras intentaba taparse la herida con sus manos amarillentas. Pensé que al matar a la maestra, el espíritu me agradecería o desaparecería. ¡Qué estúpido fui! La criatura dejó de lamer mi sangre y se irguió. Miró el cuerpo de Consuelo y luego me miró a mí. Sus cuencas vacías parecieron brillar con una inteligencia maligna. Se acercó a la vieja y en lugar de llorar, emitió una carcajada seca, como el crujido de huesos rompiéndose. Con sus manos de garfio, empezó a devorar a mi tía abuela ahí mismo, frente a todos. Mis primos seguían en trance, llorando ese líquido negro, incapaces de moverse. Yo corrí, salí de la casa, me subí al auto y manejé sin luces, a través de la niebla, rezando para que los neumáticos no fallaran en el lodo. Llegué a la ciudad, vendí todo, cambié mi nombre. Pero aquí está el giro final, el que me quita el sueño. Hace una semana recibí un paquete por correo. No tenía remitente. Adentro había una sopera de plata, idéntica a la de la cena. Al abrirla, no había sopa. Había agua de río, estancada y negra, y una nota escrita con la letra elegante de mi tía abuela que decía: «El hambre no muere, solo cambia de dueño». Desde esa noche, cada vez que abro la llave de la tina o lavo los platos, el agua sale caliente, hirviendo, y escucho ese susurro húmedo saliendo de las tuberías. No me está buscando para matarme, me está buscando para que le sirva la cena. Porque ahora entiendo que la Llorona no es un fantasma, es una parásita que necesita una familia que la odie para poder existir. Anoche, mientras dormía, sentí algo húmedo en mis pies. Me desperté y mi habitación estaba inundada con 10 centímetros de agua negra. En el reflejo del televisor apagado, vi a alguien sentado a los pies de mi cama. No era la criatura de Gaza. Era yo mismo, pero con los ojos blancos
y la mandíbula desencajada, sosteniendo un cucharón de plata. Relato número 6. Es un trabajo sucio, lleno de polvo y fotos de gente que ya no existe, pero a veces encuentras tesoros. En una casona derruida, cerca de los antiguos canales de Xochimilco, debajo de una tabla floja en el dormitorio principal, encontré un colgante de plata vieja. Tenía la forma de una lágrima, con una piedra de ónix en el centro que parecía absorber la luz de mi linterna. No estaba en el inventario. Me lo metí al bolsillo, sintiendo un frío súbito que me recorrió la columna. Error número 1. Esa misma tarde, mientras regresaba a mi departamento en un transporte público atestado, empecé a escuchar un silbido. No era el viento colándose por las ventanas. Era un sonido húmedo, un siseo que se metía en mis oídos como si alguien estuviera pegado a mi espalda. Miré a mi alrededor, pero todos estaban absortos en sus celulares. Sin embargo, el olor me delató que algo andaba mal. Un aroma a lirios podridos y agua estancada empezó a emanar de mi propio bolsillo, justo donde guardaba el colgante. Llegué a casa y dejé la joya sobre la mesa del comedor. Me serví un café, tratando de calmar las manos que me temblaban sin razón. Fue entonces cuando el primer evento violento rompió la calma. El espejo del pasillo estalló. No se agrietó. Voló en 1000 pedazos como si alguien le hubiera dado un martillazo desde adentro. Los cristales volaron y uno me cortó la mejilla, dejando un rastro de sangre caliente que goteó sobre mi blusa. ¿Quién está aquí?, grité, agarrando un cuchillo de cocina. El silencio que siguió fue peor que el estallido. Me acerqué al colgante y noté que la piedra de ónix ya no era negra. Ahora tenía vetas rojas, como si estuviera absorbiendo mi propia sangre desde la distancia. De repente, las luces de todo el edificio parpadearon y se apagaron. En la penumbra total, escuché un chapoteo. Ploc, ploc, ploc. Venía del baño. Caminé hacia allá, arrastrando los pies, con el corazón martillando mis costillas, como un animal enjaulado. Abrí la puerta y el vapor inundó el pasillo. La tina estaba rebosante de un agua negra, espesa como el petróleo, que se desbordaba manchando los azulejos blancos. Y en medio del agua vi una mano gris, con la piel desprendiéndose en tiras, cuyos dedos largos y sin uñas rascaban el borde de la porcelana. «Devuélvelo». La voz no salió de una boca, salió de las tuberías, un eco metálico y agónico que me hizo caer de rodillas. Apareció ella. No era una mujer con velo blanco, era una masa de desesperación física. Tenía el cabello pegado al cráneo por el fango, y vestía un camisón de encaje que se deshacía en jirones negros. Lo más perturbador era su rostro. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas, de las que brotaba agua constantemente, como si sus conductos lagrimales fueran manantiales infinitos de pena. La Llorona no buscaba a sus hijos. Buscaba la única pieza de su humanidad que le habían arrebatado antes de tirarla al canal. Ese colgante. Intenté correr hacia la salida, pero el suelo se volvió una trampa de lodo pegajoso. Ella salió de la tina con una agilidad grotesca, sus articulaciones crujiendo como ramas secas que se quiebran bajo una bota. Me alcanzó en la sala, me tomó por el cabello y me estrelló contra la mesa, rompiendo la madera y enviando el colgante al suelo. El impacto me dejó aturdida, con el sabor ferroso de la sangre llenándome la boca. Sus manos heladas me sujetaron las muñecas contra el piso.
Sentí cómo el frío de su piel me quemaba. Literalmente me dejaba marcas de escarcha morada en la carne. Ella se acercó a mi rostro, y pude ver los pequeños gusanos blancos que se retorcían en sus cuencas vacías. «Tú tienes el olor de la ladrona», susurró, y su aliento olía a fosa común. Me puso un pie en el pecho, aplastándome los pulmones. Con una de sus garras, empezó a tallar algo en mi piel, justo arriba del esternón. No era una marca al azar. Estaba dibujando la forma del colgante en mi carne viva. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento por unos segundos, sumergida en una negrura donde solo escuchaba el llanto de 1000 mujeres ahogadas. Cuando desperté, la entidad ya no estaba. El colgante tampoco. Las luces habían regresado, pero mi departamento parecía el escenario de un crimen. Me levanté, mareada, y fui al espejo roto del baño para ver el daño. La marca en mi pecho estaba ahí, roja y palpitante, pero lo que vi en el fondo de mis ojos me heló la sangre. Mis pupilas ya no eran negras, eran del color del ónix del colgante, con esas mismas vetas rojas de sangre. Pensé que la pesadilla había terminado con la devolución del objeto. Qué equivocada estaba. Esa noche recibí una llamada de mi jefe de la empresa de limpiezas. Estaba eufórico. Me dijo que habían encontrado el cuerpo de la dueña original de la casa, la anciana que supuestamente había muerto de causas naturales. No estaba en la cama. La habían encontrado emparedada detrás de la chimenea, con las manos cortadas y la lengua arrancada. «Héctor, encontramos algo más», me dijo con la voz temblorosa. Una carta de la vieja. Decía que el colgante no era una joya, era un sello. Ella era la que mantenía a la del río encerrada en los canales usando ese amuleto. Al sacarlo de la casa, rompiste el círculo. Colgué el teléfono, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Si el colgante era el sello, y ella se lo había llevado, entonces la Llorona no regresó al río para descansar. Regresó para buscar el resto de sus piezas. Escuché un ruido en la puerta. No era un rascado. Era el sonido de alguien insertando una llave. La puerta se abrió lentamente, y vi a la anciana de la casa, la dueña muerta, parada en el umbral. Estaba perfectamente arreglada, con un vestido azul, pero no tenía manos. Sus muñones sangraban rítmicamente sobre mi alfombra. Detrás de ella, en la penumbra del pasillo del edificio, vi la silueta de la Llorona, sosteniéndola como si fuera una marioneta. El giro final me partió el alma. La Llorona no es un fantasma independiente. Es una parásita que necesita una ancla viva. La anciana lo fue durante años, sufriendo mutilaciones constantes, para alimentar el poder del sello. Al robar el colgante, yo me postulé para el puesto. La anciana caminó hacia mí, y con una fuerza que no debería tener, me sujetó contra la pared. La Llorona se acercó, me puso el colgante alrededor del cuello, y sentí cómo la cadena de plata se hundía en mi piel, fusionándose con mi tráquea. El dolor fue absoluto, una agonía que me hizo querer gritar, pero de mi boca no salió voz, solo un chorro de agua negra. «Ahora tú nos guardas», dijo la entidad, fundiéndose con mi propia sombra. «Ahora vivo en esa casona derruida. No puedo salir. Cada vez que intento cruzar la puerta, la cadena en mi cuello se aprieta, hasta que empiezo a asfixiarme con mi propia sangre. Mi trabajo ahora es esperar. Esperar a que algún otro recolector de basura o algún curioso entre a limpiar la casa. Necesito que alguien me robe el colgante. Necesito que alguien más acepte ser el ancla para que yo pueda por fin terminar de ahogarme en paz».
Escucho pasos en el porche. Alguien está forzando la cerradura. Sonrío, aunque me duela la cara por las cicatrices. Espero que el nuevo visitante tenga manos fuertes, porque las mías ya se están empezando a caer. Relato número 7. Yo acepté uno de esos. Me llamo Elías, y durante 6 meses fui el vigilante de sedimentos, en una represa hidroeléctrica abandonada en la zona más profunda de la selva chiapaneca. La paga era obscena, tanto que debí sospechar desde el primer depósito. Mi única labor era limpiar las rejillas de filtración, que se atascaban con ramas, animales muertos y ocasionalmente cosas que prefería no identificar bajo la luz de mi linterna. El lugar era un monumento al fracaso humano, una mole de concreto gris devorada por el moho, rodeada por un río que no corría, sino que se arrastraba con la pesadez del mercurio. El aire allí siempre sabía a hierro y a lodo viejo. Desde el primer día, el ingeniero que me contrató, un tipo con los ojos amarillentos y las manos temblorosas, me dio una instrucción que me pareció una broma de mal gusto. Si escuchas que el agua empieza a sonar como si alguien estuviera hirviendo ropa, no mires hacia abajo. Sube a la torre y no bajes hasta que el sol te dé en la cara. La primera semana fue tranquila, si es que puedes llamar tranquila a la soledad absoluta, rodeado de ruidos de la selva que suenan como gritos humanos. Pero el martes de la segunda semana, el generador falló. Me quedé a oscuras en la plataforma de metal, justo encima de las turbinas oxidadas. El silencio fue total, y luego ese sonido. No era agua hirviendo, era un jadeo, un sonido rítmico, húmedo, como si una lija estuviera raspando un trozo de carne cruda. ¡Ay! ¡Ay! El lamento no venía del aire, venía de las tuberías. Era un sonido metálico, amplificado por el eco del concreto. Bajé la mirada por puro instinto, y la vi. No era una mujer flotando con un vestido blanco de novia. Era una criatura física, encorvada, con la piel del color de un cadáver que ha pasado meses sumergido. Estaba aferrada a las rejillas de la represa. Sus dedos eran largos, sin uñas, terminados en huesos astillados que se enterraban en el metal como si fuera mantequilla. Lo más perturbador no fue su aspecto, sino lo que estaba haciendo. Tenía un bulto entre los brazos, algo envuelto en plástico negro de construcción. Lo sumergía una y otra vez en el agua aceitosa, emitiendo un chillido que me hizo vibrar los empastes de los dientes. Me quedé petrificado. La linterna de mi casco iluminó su rostro cuando levantó la cabeza. No tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de esos parásitos blancos que crecen en los peces ciegos de las cuevas. Su boca estaba cosida con alambre de púas, pero el lamento salía igual, rasgando su propia piel. ¡Hey!, grité, en un arranque de estupidez provocado por el pánico. La cosa se detuvo, soltó el bulto y con una agilidad que desafiaba las leyes de la física, empezó a trepar por la pared vertical de la represa. Sus articulaciones crujían como ramas secas rompiéndose bajo una bota. Yo corrí hacia la torre de control, mis botas resonando en el metal, mientras escuchaba el chapoteo violento de sus manos golpeando el concreto detrás de mí. Logré entrar y cerrar la puerta de acero, pero ella no intentó entrar. Empezó a golpear la pared exterior. Cada golpe hacía que la torre vibrara. ¡Pum! ¡Pum! Y entonces el olor. Un hedor a fosa común y agua estancada empezó a filtrarse por los conductos de ventilación. Era tan fuerte que me hizo vomitar bilis sobre el panel de control. «¡Vete al diablo!», bramé, agarrando una llave inglesa pesada. Pero entonces escuché una voz. No era el lamento. Era la voz del ingeniero que me había contratado.
saliendo de la radio de onda corta que estaba sobre la mesa. Elías, lo siento mucho, dijo el hombre, y se escuchaba que estaba llorando. La represa no genera energía, genera olvido. Ella es la que limpia los pecados del gobierno, de los carteles, de todos. Pero ella pide un pago por cada cuerpo que deshace en sus turbinas. Ella pide sangre fresca para seguir moliendo la vieja. El giro me dio náuseas. No era un vigilante, era el sacrificio. La represa era un matadero ritual disfrazado de infraestructura. El bulto que ella estaba sumergiendo no era un hijo de leyenda, era el cadáver de mi predecesor, o lo que quedaba de él después de que ella terminara de limpiarlo. Escuché un ruido en el techo. Ella no estaba tratando de romper la puerta, estaba entrando por el tragaluz. El vidrio estalló en 1000 pedazos y ella cayó sobre la mesa de mapas. La vi de cerca, bajo la luz de emergencia roja. Su cuerpo desprendía un vapor frío que quemaba la piel. Me lanzó un zarpazo que me abrió el hombro desde la clavícula hasta el pecho. La sangre saltó contra la pared, y el dolor fue un rayo blanco que me nubló la vista. Me tiró al suelo y me puso sus manos heladas sobre la cara. Sus dedos se metieron en mi boca, tratando de encontrar mi lengua, mientras emitía ese lamento directamente en mi oído. Sentí el sabor a lodo y muerte, pero en mi desesperación logré alcanzar la palanca de emergencia de las compuertas principales, la que estaba marcada con una calavera roja. La jalé con todas mis fuerzas. El rugido del agua fue ensordecedor. Las compuertas se abrieron de golpe, creando una succión masiva. La presión del aire dentro de la torre cambió tan rápido que mis oídos estallaron, bañándome la cara con mi propia sangre. La criatura se distrajo por el cambio de presión y el ruido. Aproveché para darle un golpe con la llave inglesa directamente en su mandíbula deshecha. El impacto fue como golpear una piedra mojada. Ella cayó hacia atrás, hacia el hueco del tragaluz, y la succión del aire la arrastró hacia el vórtice de las compuertas abiertas. La vi desaparecer en la negrura del agua, tragada por la misma máquina que ella ayudaba a operar. Pasé la noche sangrando en el suelo de la torre, esperando el final. Pero cuando salió el sol, el ingeniero no regresó. Nadie regresó. Logré salir de allí caminando por la selva durante 3 días, usando mi propia camisa como vendaje. Llegué a la civilización, fui al hospital, inventé una historia sobre un ataque de un jaguar. Pero aquí es donde el terror se vuelve real. Hace 2 días, recibí un sobre en mi nueva dirección. No tenía sello, solo mi nombre escrito con un líquido oscuro que olía a río. Adentro había una foto mía durmiendo en mi nuevo departamento, tomada desde la ventana. Y, en el reverso, una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa. El agua siempre vuelve a su cauce, y tú ahora tienes el sabor del río en las venas. Ahora cada vez que abro la llave de la regadera, el agua sale roja por un segundo. Y anoche, mientras dormía, sentí algo húmedo y frío rascando mi mejilla. Me miré al espejo y vi que mis ojos están empezando a ponerse amarillos, igual que los del ingeniero. No me mató porque no quería mi muerte. Quería que yo tomara el puesto del hombre que me contrató. La Llorona no es un fantasma buscando hijos. Es un capataz que necesita a alguien vivo que le abra las compuertas para poder seguir alimentándose de los desechos del mundo. Estoy sentado aquí, con la radio de onda corta prendida, esperando que alguien conteste al anuncio que puse en el periódico de ayer. Se busca vigilante para represa en zona remota. Excelente paga,